Muy buenas noches. Buenas noches. Somos Hortensia y Jean-Claude Duval, que formamos parte de la pastoral familiar de la diócesis de Azcapotzalco. Vamos a continuar entonces con nuestro taller para vivir en familia, Patris Corde, corazón de padre, pues haciendo referencia a esa exhortación apostólica del Papa Francisco. Y en esta ocasión pues tocaremos el sexto tema, que es Padre Trabajador. Entonces, pues sean bienvenidos, iniciamos. Nuestro propósito de hoy va a ser valorar el trabajo, cualquiera que éste sea, a ejemplo de San José, y hacerlo como un servicio a Dios y a los demás. Miren qué bonito propósito tenemos el día de hoy en nuestro tema. Y vamos a ir viendo algunas ideas para ir entrando en el tema del trabajo. San José hace muchísimo tiempo, pues, se le ha asociado directamente al trabajo como patrono también de los trabajadores. Y la Biblia nos dice que San José fue un carpintero. Su trabajo le permitió cubrir las necesidades de su familia y también contribuir al bien de la comunidad. Y no era un trabajo fácil, porque en ese entonces no había carpinterías donde se acude a comprar la madera preparada. Muy probablemente había que ir a cortar el árbol, cargarlo y preparar uno mismo la madera. Una labor pesada y seguramente con herramientas manuales muy básicas. Pues bien, José nos dice la Biblia entonces que fue carpintero. Vamos a verlo más adelante en el texto bíblico y veremos cómo, pues de esta manera, nos dice que San José pudo cubrir las necesidades de su familia y contribuir al bien de la comunidad. El trabajo siempre ha sido una necesidad para toda familia. Por una parte, para contar con los recursos necesarios para la subsistencia diaria,
y por otra parte, para intercambiar con los demás los bienes que no pudieran uno fabricar, cultivar o criar. Vean cómo es un intercambio de productos, el poder trabajar. Uno trabaja en algunas cosas, otros en otros. Dios nos ha dado múltiples dones y cada quien en lo suyo contribuye para que todos tengamos lo necesario. Pero ciertamente el trabajo representa esfuerzo, fatiga y tiempo. Y es por eso que de pronto podríamos considerarlo como un mal necesario. Sin embargo, el trabajo no solamente es, pues sí, el hacernos útiles, sino también sentirnos realizados, sentirnos valorados, sentir que contribuimos también al bien común. Primero, pues seguramente pues al bien nuestro y de nuestra familia, pudiendo cubrir nuestras necesidades, pero también contribuimos al bien común. Y entonces, pues sí, el esfuerzo que requiere el trabajo nos podría hacer pensar, híjole, preferiría descansar. Y lo podríamos pensar que fuera como ese mal necesario, no queda otra más que trabajar, porque si no me muero de hambre. Sin embargo, el trabajo es mucho más que solamente cubrir nuestras necesidades. Nos lleva a dignificarnos, a sentirnos valiosos y a contribuir también en esta sociedad a la que pertenecemos. No podemos entenderlo solo como un medio para obtener dinero o riqueza, ya que podríamos pensar que no todos los trabajos son dignos o importantes y que el valor de una persona depende del trabajo que desempeña. Miren qué importante es esto, no ver el trabajo solamente para obtener dinero o riqueza. Hay quienes se la pasan trabajando todo el día, pues, obviamente los padres de familia, también las mamás, y nos olvidamos de la familia porque lo primero es el trabajo y realmente pues lo primero debía ser nuestra familia. Buscar ese equilibrio es muy importante. Todo trabajo es digno si cumple con su función de ayudar a cubrir nuestras necesidades y contribuir al bien común. ¿Qué es eso de un trabajo digno? Un trabajo digno es el que tú puedes obtener a través de tu trabajo un salario, un sueldo que puedas cubrir todas tus necesidades de comida, de vestido, de casa, de todo realmente, ¿no? Hay tantas necesidades, hay tantos trabajos que realmente no les dan el sueldo debido a tantos trabajadores y son explotados. Por lo tanto, pues no le están dando la dignidad a esa persona como trabajador. Por otra parte, que sea para el bien común y para uno propio, ahí pues que realmente no se consideran trabajos. Si ese trabajo que que realiza alguien es para extorsionar, para abusar de los demás, para enriquecerse a costa de los demás, robando, matando, eso no es un trabajo, no es un trabajo digno. Y obviamente lo que pues obtengan de ello no es para el bien común ni para bien propio y seguramente ni siquiera lo podrían aprovechar porque no es un dinero bien habido. Y también el que nosotros veamos a todos los trabajadores como alguien necesario, con una dignidad y que su trabajo es digno también. Y miren que no pocas veces los trabajos más humildes son los más necesarios y los menos valorados.
Pues sí, iniciemos con una lectura. Tomamos una lectura del Evangelio de San Mateo, donde nos habla precisamente de José como carpintero. No nos lo dice así directamente, José fue carpintero, pero podemos entresacar de todo esto, pues efectivamente así se referían a él. La lectura es tomada del Evangelio de San Mateo y nos dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí obviamente se refieren a Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y al hablar de Jesús dicen, no es el hijo del carpintero, José el carpintero. La palabra que utilizan es una palabra griega que podría interpretarse como carpintero, pero que en realidad su significado es obra. Y podría entonces, pues, pensarse en que fuese un obrero, una persona que con sus manos contribuía y realizaba su trabajo. Tal vez no es el carpintero típico con el que nos asociamos, como el que fabrica muebles, el que hace puertas, en fin, el que pues en algunas construcciones pues utiliza la madera para hacer, no sé, columnas o alguna cosa de estas. Sin embargo, pues su labor como carpintero probablemente fue dentro de la construcción también. Entonces, bueno, pues independientemente de si fue o no el carpintero que nosotros nos imaginamos, pues sí habla de un hombre que trabajaba con sus manos, en un trabajo honrado que le permitió entonces conseguir lo necesario para el sustento de su familia, para salir adelante. Un trabajador que pues se tuvo que adaptar a las diferentes circunstancias, porque inicialmente pues sí vivía en la zona donde él nació, ¿no? En Jerusalén, en Nazaret, en Belén, en fin, en toda esa región, pues desde donde era él siendo judío. Sin embargo, pues recordemos que tuvo que viajar a Egipto, tuvo que estar exiliado de alguna manera con su familia cuando pues Herodes pretendía matar a Jesús. Y en Egipto, pues seguramente realizó también este trabajo, un trabajo con sus manos, un trabajo de obrero, de albañil, tal vez de carpintero en la construcción, a lo mejor también construyendo cosas, como decíamos, algunas puertas o algún mueble, pero era una labor que él hacía con sus manos. La palabra tectón, que es la que utiliza la Biblia en griego, pues es una palabra que significa obra, que significa alguien que con sus manos trabajaba, que tenía ese tipo de trabajo. Bueno, y ahora, ¿qué nos dice nuestro Papa Francisco? Un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Vean un valor hermosísimo, la honestidad. ¿Cuántos, podríamos decir, trabajadores lo hacen honestamente? Y quienes lo hacen son valorados enormemente. Y nos dice que de él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Qué alegría cuando nos dan nuestra quincena y llegamos con el dinero y ese día pues hay
comida y hasta pizza, ¿verdad? Ya a finales del mes es cuando nos empezamos a preocupar, pero es el gozo, es la alegría de recibir pues nuestro sueldo, nuestro salario por el trabajo que realizamos. Podemos comer, podemos vestirnos, podemos tener una casa, podemos tener incluso algunos beneficios o pequeños lujos, ¿verdad? Como es la televisión, como son algunos aparatos electrónicos. Eh, qué bello es recibir nuestro salario y llevarlo a casa y tener esa satisfacción de que lo que yo trabajé he obtenido algunos frutos. Entonces, Jesús aprendió de José esos valores, la honestidad, la dignidad del trabajo y la alegría de lo que significa el comer el pan de ese fruto de su trabajo. En nuestra época actual, nos dice el Papa, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social. Fíjate cómo lo relaciona con el aspecto social. Pues claro, el trabajo se da en la sociedad y pues cuando aparece el desempleo, pues también aparecen muchos problemas de tipo social. Cuando el desempleo incluso alcanza niveles impresionantes, y nos dice, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar. Pensemos en países de Europa, pensemos en Estados Unidos, pensemos, no sé, en esos lugares donde de alguna manera pues han logrado ese bienestar. Pues aún ahí, cuando se llega a presentar el desempleo en tasas altas, pues se crea un conflicto. Es difícil para la gente entonces vivir en una situación en la que el empleo a lo mejor puedo perderlo, hay una gran competencia, no es fácil conseguir un buen empleo que me ayude a cubrir las necesidades, en fin. Entonces, pues, nos habla el Papa Francisco de esa cuestión social que el trabajo también desempeña, ¿no? Y nos dice que es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo. El trabajo que decíamos no solamente es para poder ganar dinero, sino que nos da también la dignidad y que en este caso nuestro santo es un patrono ejemplar. Nos muestra San José pues la dignidad del trabajo y el trabajo bien hecho, ¿sí? Un trabajo que no solamente significa entonces pues hacer algo para que me den una recompensa por ese trabajo, sino un trabajo que dignifica. ¿Cómo elegimos, por ejemplo, nuestra vocación, nuestra profesión futura cuando somos jóvenes? Pues si la elegimos solo buscando que nos dé dinero, pues nos vamos a encontrar a lo mejor que podremos estar de pronto trabajando en algo que nos da dinero, pero que no nos satisface, que no nos llena, que no nos hace sentir valiosos. Entonces, qué importante es esa elección de la profesión, porque en esa profesión nos sentiremos realizados, sentiremos que estamos dando lo mejor de nosotros, ¿no? El que elige ser médico, pues, ¿por qué lo hace? Si lo hace porque va a hacerse rico, pues, híjole, qué dudosa sería esa decisión. Pero si lo hace por hacer el bien, pues seguramente se sentirá realizado haciéndolo así. Y podríamos así mencionar muchas profesiones, el arquitecto, el abogado, el que lucha por las causas justas, etcétera, etcétera, ¿no? Sentirse realizado. Y no solamente es porque nos da dinero, sino porque también nos permite sentirnos valiosos, nos permite desarrollar nuestras potencialidades y ponerlas, ofrecerlas para el bienestar común.
entonces el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión, como nos comentaba ahorita Jean-Claude. Este trabajo, ¿dónde lo aprendemos? Lo aprendemos en el hogar, en esas pequeñas acciones, en esas colaboraciones de todos, pues para tender la cama, para lavar los trastes, para poner la mesa, para sacudir, para barrer, para mantener nuestro hogar pues limpio, agradable, grato, para cocinar igual también, entre todos poder colaborar para poder tener los alimentos, hasta el irlos a comprar, en fin, ¿no? Todo eso es una participación y se aprende en el hogar. Desde muy chiquitos podremos enseñarles a nuestros hijos y como chiquitos podemos aprender de nuestros padres cómo colaborar y sentirnos útiles en nuestro hogar, sabiendo que lo que hacemos es bien para todos, que no lo hacemos por un interés incluso económico. Es ahí donde aprendemos a servir. Es un don, realmente el servicio es un regalo de Dios cuando nosotros ponemos nuestro trabajo al servicio de los demás. Entonces el trabajo se convierte en ocasión de realización, no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Qué hermoso ver en el que todos nos ayudamos, ver en esta imagen que el papá está lavando los trastes y uno dice, no es una labor solamente de la mujer, sino también el hombre colabora, el hombre también plancha, lava, sacude, arregla, trapea, los niños, la esposa, en fin, todos colaboramos y nos sentimos orgullosos de ese trabajo. Y pues el Papa nos dice que una familia que carece de trabajo pues está más expuesta a dificultades, a tensiones, a fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cuántas familias por la falta de trabajo pues sufren y sufren mucho? Y en algunas de ellas en las que si no hay una buena armonía familiar, pues la falta de trabajo, la falta de ingresos, pues nos lleva a conflictos en la familia, a echarnos culpas unos a otros, a decir, pues es que no trabajas lo suficiente, no hiciste lo necesario para conservar tu trabajo, no te empeñas en buscar un nuevo trabajo, en fin, y empezar a pelear por situaciones que pues son tensionantes dentro de la familia, porque obviamente cuando no tenemos trabajo, pues tampoco contamos con los recursos necesarios, no solamente a veces para la alimentación, que es la básica, ¿no? Sino para pues algunas cosas que nos pueden preocupar. ¿Podré contar con techo? ¿Podré seguir pagando este lugar en el que estamos habitando? ¿Podremos pues darle a nuestros hijos la educación que merecen, que desean, que vistan dignamente? En fin, pues se empiezan a acumular a veces esas angustias. Y claro, una familia que vive en estas circunstancias, pues está muy expuesta a, pues precisamente una disolución, a un conflicto, pues más serio, ¿no? En la que todos sufren, los papás y también los hijos, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar entonces de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno?
la pregunta que se hace el Papa y que nos hace a todos. ¿Qué tan comprometidos estamos como sociedad para buscar que todos puedan contar con un trabajo digno? Que todos puedan contar con una forma de dignamente obtener lo necesario. Es un reto para las sociedades, es un reto que de pronto a veces pareciera que no lo manejamos adecuadamente, cuando pues lo único que interesa pues son las utilidades, son las ganancias, es obtener riqueza, etcétera, etcétera, y que para algunas empresas pues a veces las obliga buscando el cubrir esas utilidades y tener contactos a los accionistas, en fin, pues a lo mejor los lleva a tomar acciones en las que pues algunos pierden el trabajo, los recortes de personal, el pago de salarios que no son suficientes, en fin, ¿no? Es decir, pues ciertamente es un reto. Y un reto que pues a lo mejor tenemos que pensar, como dice el Papa, y priorizar y ver qué es lo importante. Lo importante en un trabajo es que solo genere riqueza o que genere bienestar para todos. Aunque no todos vivamos en una gran opulencia, pues sí que podamos vivir dignamente. Y creo que eso es a lo que nos llama el Papa. Pensemos cómo hacerlo. Es un reto, ciertamente, para la sociedad, pero también para cada uno de nosotros. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Si nuestro trabajo lo hacemos con toda la alegría, desarrollando toda nuestra potencialidad, haciéndolo con alegría, con felicidad, creativamente, mejorando cada día más. Obviamente nos estamos colaborando con Dios porque estamos ayudando también a los demás. Recuerden que todos somos necesarios, sea el trabajo que sea, ¿sí? Necesitamos de las verduras, necesitamos del campesino, necesitamos del pescado, necesitamos de los pescadores, necesitamos pues que la basura no se acumule, bueno, necesitamos de esos trabajadores que nos ayudan a llevarse la basura, necesitamos de nuestros campesinos, necesitamos de todos, todos nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, si lo hacemos con esa alegría y con ese buscando el bien de los demás, estamos colaborando con Dios. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. Es una pena que no haya trabajo para todos. Estaba escuchando que hay 38 millones de nuevos pobres. ¿Y por qué? Porque no hay esas oportunidades de trabajo para todos. ¿Qué podríamos hacer todos aquellos que tenemos trabajo? Pues dar algo, buscar y ser creativos también para ayudar a esas familias necesitadas, aquellas que no tienen lo necesario, que no tienen ni qué comer. Enseñemos a nuestros hijos que pueden ser generosos con los demás y tratar con dignidad a toda persona, así sea la más sencilla del mundo. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas
y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de COVID-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Toda esa reflexión que nos hace el Papa. Y este año, o estos pues ya 2 años o año y medio que llevamos de pandemia, en la que muchos trabajos se han perdido, en otras pues los trabajadores pues han tenido que aceptar a lo mejor reducciones en sus salarios con tal que la empresa pueda continuar. En fin, pues situaciones que nos han cuestionado y que nos llaman entonces a ser creativos, a buscar nuevas soluciones para que podamos hacerle frente a esto que nos enfrentamos. Y seguramente, Dios quiera, bueno, esta crisis del COVID, esta pandemia, pues termine, pero que nos encuentre también preparados para hacer frente a la urgente necesidad que será, pues, recrear, volver a tener nuevos trabajos que puedan ayudar a la gente, en fin, pues porque después a lo mejor ya no estará la pandemia, pero toda la cantidad de gente que perdió su trabajo, pues tendrá que volverse a reintegrar a las labores productivas y pues tendremos que poner todos. Porque a veces pensamos, bueno, pues es que esto es responsabilidad del gobierno. Pues sí, los gobiernos tienen mucho que hacer en este sentido, pero no solamente ellos, el gobierno no puede hacer todo. Necesita la colaboración de los empresarios, necesita la colaboración de los trabajadores, necesita nuestra colaboración, nuestras iniciativas, nuestra búsqueda de cómo hacer para ayudar. Y no se trata simplemente de dar dinero, porque sería como el caso que decían, pues no le des a la gente el pescado, enséñale a pescar. En ese sentido pues no solamente se trata de pues darle dinero ahorita para que cumpla sus necesidades, sino ayúdale a que pueda continuar a futuro, seguir cubriendo sus necesidades. Entonces, pues sí, ahí tenemos que colaborar todos. A lo mejor nos toca hasta a nosotros decir, bueno, pues yo puedo hacer el trabajo de la casa, la limpieza de la casa, pero si tengo a lo mejor un poquito de economía que me permita ofrecerle el trabajo a alguien que se acerque y nos dice, oiga, pues me puede dar trabajo, puedo ayudarle aquí para limpiar, para arreglar, para acomodar, para no sé cuánto, pues a lo mejor es parte de lo que ahorita podríamos ir haciendo también nosotros, ¿no? En aras de que alguien tenga un ingreso digno, que no necesite pensar, pues a lo mejor la única opción que tengo es robar, o a lo mejor la única opción que tengo es pues asociarme con otros delincuentes, en fin, que aparentemente puede ser una salida fácil, pero que no tiene nada de fácil y que la gente que tiene sus principios fuertes, pues seguramente es una decisión difícil, ¿no? Y pues ojalá podamos lograr que nadie tenga que siquiera pensar en esa posibilidad, ¿no? Que podamos nosotros también, con nuestro pequeñito, a lo mejor granito de arena, pues contribuir también a que otros hermanos nuestros pues puedan dignamente cubrir sus necesidades. Y nos dice, imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir, ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Bien, pues ahora tenemos nuestra actividad para compartir en familia. Y como lo hemos sugerido en otras ocasiones, pues participemos todos en realizar la cena. Puede ser la comida, puede ser un desayuno, puede ser en el fin de semana. Recuerden que este video queda y lo pueden programar para otra ocasión. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestra acción? Platiquemos a nuestros hijos o nietos la experiencia de nuestro primer trabajo. Recordemos ese primer trabajo que a lo mejor estábamos muy pequeñitos, éramos niños o éramos adolescentes o ya jóvenes. ¿Cómo fue nuestro primer trabajo?
qué edad, qué alegrías y qué preocupaciones o dificultades nos trajo. Son experiencias muy bonitas y que vale la pena compartirlo entre todos, conocerlo, que nuestros hijos lo conozcan, lo valoren también. Y pues también las labores que realizábamos con nuestros padres, con nuestros abuelos. Yo recuerdo, no, todos trabajábamos ahí en la casa, en el quehacer, pero no nos daban un dinero que te voy a dar tanto porque me barras, tanto porque limpias aquí, no, lo teníamos que hacer. Y papá sin, nos veía y cuando veía que nos esforzábamos mucho, pues nos daba una moneda, ¿no? Y eso pues era una alegría muy, muy bonita. O nos decía, pues ahora sí ya tengo para tus zapatos o ya tengo para tu vestido, ¿no? Sabíamos perfectamente que era el fruto de nuestro trabajo. Pues vamos a darle pausa aquí para que tengan la oportunidad ustedes después de continuar el video, después de que hayan realizado esta actividad. Bien, pues hemos terminado y vamos a hacer un compromiso. Vean qué bonito compromiso. Dar gracias a Dios por el trabajo y los alimentos que tenemos todos los días. Agradecer a todas las personas que han contribuido para que esos alimentos lleguen a nuestra mesa y pedir por aquellos que no tienen trabajo. Tenemos un bonito compromiso y que ojalá se realice pues todos los días y se haga una buena costumbre en el hogar. Y para finalizar, pues nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Muchas gracias. Esperamos que la hayan pasado muy bonito
Y para finalizar, pues nos damos un fuerte abrazo como familia, todos juntos, si está la abuelita, si está el abuelito, si están todos juntos, es tener esa felicidad y la alegría de ser familia. Y los esperamos dentro de 15 días para el tema 7, ya será nuestro último tema y esperamos que lo hayan disfrutado. El éxito lo tienen cada uno porque han hecho la labor necesaria para que su familia viva este taller. Pues bueno, nos vemos. Hasta pronto. Hasta la Y vista. gracias. Dios los bendiga.